Ok, buenas tardes a todos los compañeros. Esta plática la preparamos básicamente dirigida a los compañeros de aquí de la UNDEX, Agua Prieta. El tema que vamos a desarrollar es primer contacto, panorama local sobre la COVID-19. Ok, quisimos preparar una plática muy práctica. Si se fijan en sus monitores, ahí van a encontrar una imagen donde se puede ver las superficies. Ahí dice cuánto tiempo más o aproximadamente puede durar el virus en cada lugar. Se han encontrado superficies en las que hasta 72 horas, 3 días, incluso se han reportado hasta más días que el virus puede durar ahí disponible como de riesgo. ¿Por qué pasamos esta imagen? Porque el virus es un virus pesado. Esta plática la tratamos de hacer a manera de concientizarnos a nosotros como empleados de salud de específicamente cómo cuidarnos. Entonces, las áreas de contacto son muy importantes para evitar andar tocando manijas de las puertas, las mesas, las sillas, todo lo que esté en contacto con el personal. Ok, pasamos a la siguiente. Como decíamos, este virus está en las superficies y básicamente en las superficies básicamente húmedas. Como pueden ver aquí, las vías de transmisión del virus no han cambiado, son las mismas que se publicaron ya desde el principio, por gotas, por vía aérea, diseminación de aerosoles y el contacto. Pero si se fijan, el contacto lo pusieron al último. Y nos hemos estado dando cuenta a través de pruebas rápidas y a través de pruebas de PCR. En el estudio epidemiológico y en la entrevista, resulta que los pacientes no tienen exposición a casos confirmados ni a casos sospechosos. Por ende, resulta que una gran cantidad de contactos ha sido, o de infectados, ha sido por contacto. Por eso les pasamos para concientizarnos todos juntos de las superficies. Porque aunque aquí en esta lámina aparece contacto en el tercer lugar, en realidad ahorita ya está cobrando importancia. Las vías de transmisión, también nos hemos encontrado en la anamnesis o la entrevista a los pacientes, que básicamente ocurre en lugares concurridos. Y en muchas ocasiones ha habido un antecedente de una fiesta. Esta es una definición operacional que no sé si la podríamos poner un poco más grande, pero para que la sigan mirando ahí, vamos a tratar de leer o de esclarecer la relación de lo que venimos diciendo. Cuando un paciente está expuesto a al virus, ya sea por contacto, microgotas o paciente enfermo, se le hace una entrevista y la definición operacional dice que en los primeros 7 días, si presenta cefalea, tos, entonces esos son datos muy importantes. Fiebre, dolor de cabeza, tos, que son los datos mayores, pero también menciona muchos otros datos, algunos hasta digestivos, como diarrea, como también menciona rinitis, mialgias, artralgias y otros datos, ataque al estado general, etc. Cuando yo mencioné los 3 primeros datos, hemos tomado ciertas directrices, por ejemplo, para tomar pruebas y para evaluar al paciente. Básicamente nos enfocamos en los 3 primeros, que son los datos mayores. Fiebre,
Aquí necesito que pongan mucha atención. Fiebre, dolor de cabeza y tos, mayormente seca. Cuando el paciente tiene cualquiera de esos datos, y pudiera ser nada más uno, los dos o los tres, pero además se le añaden los datos menores, que ahorita los vamos a ir viendo en otras diapositivas, es muy importante ese paciente empezar con aislamiento. De lo contrario, vamos a hablar ahorita más adelantito de un periodo de transmisión y un periodo asintomático, y ahí es donde el paciente puede estar contagiando sin darse cuenta. Vamos a pasar. La que sigue, fíjese, nosotros vimos una definición operacional donde hablábamos de fiebre, tos seca, mayormente seca, y dolor de cabeza o cefalea. Bueno, pero ¿qué estamos encontrando en la práctica, en la vida real, en los pacientes que estamos viendo? Estamos encontrando esos datos que marca la definición operacional, pero que pueden variar un poco. ¿Cómo varían un poco? Hay pacientes que simplemente tienen ataque al estado general. Sí, solamente ese es uno de los datos. Y dolores de cabeza, dolores de músculos, dolores de cuerpo, lumbalgias. Algunos tienen fiebre, algunos no tienen fiebre. Algunos tienen cefalea, algunos no tienen cefalea. Tos, aunque no siempre es productiva. Hemos encontrado un alto número de pacientes con dolor retroocular, como si les dolieran las órbitas por detrás, los ojos, la cuenca, la bolita del ojo, pues. Evacuaciones blandas, aunque no necesariamente tengan diarrea, rinorrea o conjuntivitis, y hemos encontrado también pacientes con dificultad para respirar en datos asombrosos. Nos ha tocado que llegan a consulta 80%, 60%. Una vez tuvimos un paciente de 50 y en algunas mediciones 40 y tantos. Y eso es sorprendente y a veces un poco creíble, pero lo confirmamos en la siguiente clínica donde fue trasladado, así que es un dato muy importante. ¿Por qué mencionamos esto? Porque si se dan cuenta en la pantalla, dice que encontramos, y eso es en la vida real, en la práctica. Y el primer punto que está ahí es decaimiento. El paciente empieza a sentirse mal. Es un síntoma inespecífico y nomás dice, me siento mal. Ok, partiendo de eso, ya el paciente debe empezar un aislamiento preventivo. Si el paciente no tiene fiebre y se siente mal, con ataque al estado general, el paciente de preferencia debe aislarse, aunque no tenga cefalea, porque ahorita es tiempo de la pandemia. Muchas veces me ha tocado ver pacientes que llegan a la consulta y ellos ya se saben todos los signos de la definición operacional, se saben los datos mayores, que son los que mencionamos, se saben los datos menores y saben hasta mucho más de experiencias de gentes, etcétera, etcétera. Pero ellos están esperando que les den muchos síntomas para aislarse. O bien, en la confianza de que no les dieron ataque al estado general, por ejemplo, no se sintió mal, pues no se aisló. Y ahí tenemos las consecuencias. Por parte de la Organización Mundial de la Salud, mencionan síntomas más habituales. Vamos a regresar un poquito a lo anterior. Si se fijan aquí, su servidor puso decaimiento, fiebre, cefalea y tos en los primeros 4. Así en ese orden que ven en la pantalla, en ese orden hemos encontrado mayor el síntoma. Por ejemplo, hay pacientes que la mayoría sienten decaimiento, ataque al estado general y dolores inespecíficos de músculos, de huesos, de cabeza, de ojos, etc. El segundo dato que hemos encontrado más frecuente es la fiebre y el dolor de cabeza, es el tercero.
Ahora sí, los comparamos con lo de la Organización Mundial de la Salud y aquí dice fiebre, tos seca y cansancio. Si se fija y si pone atención, el primer dato de nosotros, o el que hemos encontrado, dice ataque al estado general. Y concuerda con el tercero que dice aquí, cansancio. Tos seca también concuerda en uno de los primeros y fiebre también concuerda en uno de los primeros. ¿Esto para qué? Para que los compañeros médicos también pongamos el foco de atención en estos síntomas, ¿verdad? Que son muy importantes. Y que la COVID nos está dando en estos momentos una diversidad de síntomas, una diversidad de manifestaciones y también tanto en pacientes que se complican como en los asintomáticos o en aquellos que tienen pocos síntomas. El desarrollo promedio de la enfermedad, vamos a ponerle mucha atención a esta parte. Después del contacto con el virus, del primero al quinto día, generalmente es un periodo de incubación. Aproximadamente del cuarto al quinto día empieza la fase de síntomas. Los primeros 5 días pueden ser sin síntomas, pero a partir del 5 al séptimo día, el paciente refiere, me siento mal. El paciente refiere ataque al estado general, los datos que ya se mencionaron en las diapositivas anteriores. ¿Por qué estoy haciendo tanta hincapié en estos datos? Porque hemos estado viendo que las empresas, que en las tiendas de autoservicio, que en las instituciones, se están dejando de poner atención a estos etapas de la enfermedad, a estos síntomas, y encontramos que los pacientes, ya para cuando se fueron a atender, estaban en la fase de propagación o de contagio. Entonces, la intención de hacer esto del tiempo es para que el paciente se atienda lo más rápido posible y tome las medidas de sanidad o salud, de higiene, en el momento correcto. Ok, del 5 al séptimo día inicia el cuadro clínico y el cuadro clínico, lo vamos a repetir, es el que mencionamos nosotros, porque cada población puede ir teniendo un cuadro clínico diferente. Con unas variaciones un poco diferentes, pero apegados a la definición operacional, a los datos de la OMS que concuerdan también con los que hemos visto en la clínica. Y vamos a seguir aquí con la lámina. Es muy importante tener en cuenta que todo paciente con dolor torácico se debe descartar una neumonía. Hemos tenido este dato escrito aquí porque para nosotros es muy importante la evolución que puede tener esta patología, porque es una neumonía de inicio un tanto rápido, pero también desarrolla rápido. Normalmente una afección alveolar o en los pulmones empezaría del sexto día en adelante. Es difícil que usted encuentre o que yo encuentre pacientes con neumonía a los 14, 15, 20 días, pero no descartamos esa posibilidad. Lo importante es saber que en este periodo el paciente va a tener más tos. Si yo te estoy diciendo que la neumonía empieza aproximadamente al sexto día, evidentemente ese es uno de los picos más probables de contagio. Es obvio porque el paciente entonces va a estar produciendo más virus por vía respiratoria, va a estar tosiendo, no va a traer cubrebocas, va a estar contaminando superficies o a las personas que tenga cerca. Es muy importante, por lo tanto, esta información. La diversidad de los síntomas de la definición operacional se va adaptando a la anamnesis, la entrevista, la evolución del paciente. No, a veces encontramos pacientes con 2 o 3 síntomas y PCR positiva. A veces encontramos pacientes con muchos síntomas y encontramos PCR negativa. La duración sintomática es variable.
dependiendo de los casos, ¿no? Es raro que el paciente después del 10º día tenga síntomas fuertes, aquel paciente que no se va a complicar, pero también puede ser que siga con síntomas de deterioro, evidentemente. Ok, el comportamiento de la enfermedad es diverso, es muy diverso y lo hemos visto en pacientes jóvenes, en pacientes ancianos, en pacientes con comorbilidad y en pacientes sin comorbilidad. Aquellos pacientes con factores de riesgo tienen un comportamiento o un pronóstico un poco más desfavorable. Los que no tienen factores de riesgo, en lo general, tienen un pronóstico más favorable. Pero también hay pacientes asintomáticos que pueden ser diseminadores. Hay pacientes que tienen pocos síntomas. Y para mí, en lo personal, y lo hemos corroborado en los pacientes, lo hemos corroborado en las unidades de consulta, lo hemos corroborado con muchos pacientes atendidos. El paciente, aquel que tiene pocos síntomas, por ejemplo, el paciente te llega y dice, mire doctor, a mí nomás me carga una tosecita leve, ya se me quitó el dolor de cabeza, ya pasaron 3 días y me siento muy bien. Es más, ni fiebre tengo, pero sigo con una tosecita así enfadosa a veces. Ese paciente no se aísla, ese paciente no usa cubrebocas, ese paciente se confía, ese paciente sigue y desafortunadamente puede ser compañero de los equipos de salud, puede ser trabajador de una empresa, puede ser trabajador de una maquiladora, puede ser de una tienda de autoservicio, puede ser un compañero de nosotros o un familiar de nosotros. Para conocimiento le hemos dado seguimiento a pacientes y en el seguimiento los pacientes que tienen pocos síntomas, así como factor común o como común denominador, el paciente con pocos síntomas, aunque tenga una prueba positiva, no ha seguido las recomendaciones al pie de la letra. Por eso es muy importante que nosotros como trabajadores de salud conozcamos todas estas tópicos para ir frenando esta pandemia. Los que se encubren los síntomas, ese es un punto muy importante. Nos ha tocado ver, no pocos, por no decir muchos, aquel paciente que se toma su acetaminofén, su paracetamol, se toma su ibuprofeno, toma algún antihistamínico y se presenta en su fábrica de trabajo, se presenta en su maquiladora, se presenta en su unidad y él pasa del 1º al 5º día con pocos síntomas y más porque en su trabajo le dan cubrebocas y más porque a la hora de salir ya le toca la siguiente dosis del medicamento, se lo toma en su casa, al siguiente día se presenta y hemos visto esos casos no pocas veces, muchas veces. Porque no tenemos ánimo de ventilar a las personas, de decir fulanito y X persona hizo eso, pero hemos encontrado un factor común. En este caso le llamamos como poca conciencia de evitar la diseminación. ¿Por qué? Porque el virus, hay personas a las que les va a afectar seriamente y hay personas a las que pues, no les va a afectar con mayores síntomas. La evolución que hemos visto es una evolución caprichosa y ese tipo de pacientes con pocos síntomas es lo que nos hemos encontrado, que son más diseminadores que incluso los asintomáticos. Porque el asintomático pues no está tosiendo, pero el que tiene pocos síntomas se confía porque la tos no es enfadosa, no le molesta, no ocupa usar ni siquiera un medicamento ni un jarabe, por lo tanto no tiene conciencia de enfermedad. Así que pongamos mucha atención en estos datos. Si por mí fuera, yo me regresara a las primeras diapositivas y las repasara otra vez de los datos más comunes, más frecuentes, pero por obvias razones del tiempo, pues estamos limitados en eso, ¿no? Vamos a ver ahora unos casos. Aquí dice caso confirmado. La única forma de confirmar la enfermedad de la COVID-19 es la PCR.
Otra es la prueba rápida, pero esa no es confirmatoria con los anticuerpos. Y ahorita vamos a poner una imagen de una prueba positiva. Esa es una prueba real que nos hizo el favor de prestarnos un paciente. Vamos a buscarla ahí. Ok, pues como ya podemos ver ahí la prueba, esa prueba dice arriba, dice biología molecular, examen, SARS-CoV-2, COVID-19, y seguimos ahí, dice interpretación, resultado, vamos a ver acá en la orilla, valores de referencia, dice gen E, gen RD, ok, y ahí dice detectado, interpretación, detectado. Mire, así como a manera de experiencia y con el afán de compartir la importancia de toda esta pandemia que está ahorita, esta prueba es una prueba real, se le hizo a un paciente y el paciente llevaba aproximadamente un poquito más de 10 días ya con tratamiento sintomático, con tratamientos integrales, estamos manejándole algunos medicamentos y resulta de que el paciente en el monitoreo estaba muy tranquilo, pero al momento de darle la notificación de esta prueba, el paciente duró 2 días sintiéndose muy mal, como si hubiera recaído en los síntomas iniciales y él ya llevaba más de 10 días. Por lo tanto, y es muy importante saber el peso de una prueba de este tipo por las implicaciones básicamente psicológicas que lleva, porque de todas maneras la evolución ya iba favorable. Ahora, podríamos decir, el paciente tiene derecho a recaer, el paciente tiene derecho a sentirse mal, aún que estés en tratamiento. Doctor, a ver, permíteme, doctor. Mira, los pacientes se sienten mal, vuelven a recaer, ok, estoy de acuerdo, vuelven a recaer, pero este no ha sido el único caso al paciente que cuando le avisamos que la prueba es positiva, el paciente vuelve a sentir síntomas, vuelve a deprimirse o se siente mal, se siente decaído, se siente como con malestar general, siente los síntomas iniciales, etc. Así que tenemos que usar mucho tacto y esto es como una recomendación para los clínicos. Cuando ya tengamos un paciente que ya pasó su primera semana, lo tenemos en tratamiento, en seguimiento, le vamos a dar el aviso o la notificación de un resultado positivo. Primero le hagamos conciencia de cómo ha estado, cómo ha seguido, las recomendaciones, platicar con él y no está de más avisarle que va mejorando y que esperamos que así siga, aunque la prueba salió positiva, hemos visto que has mejorado, seguramente vamos a esperar con toda la confianza de que así continúes. Y esa es una noticia más favorable. Ok, vamos a siguiente, pasar otra imagen. Ahora nos vamos a ir con unas imágenes un poquito, que han estado inquietándonos a todos por cuestiones obvias. Los datos que les vamos a comentar ahorita son los datos a lo mejor de un día anterior o 2 días anteriores, porque los reportes epidemiológicos se van desfasando con el tiempo y no son tan actuales. Pero mire, tenemos Agua Prieta aquí en la pantalla y el primer rubro marca Agua Prieta con un total de casos
no fatales. Dice 249, una incidencia de 291. Esto puede variar un poco con los reportes nuevos, pero es un aproximado. Una mortalidad del 23%, y eso no es cualquier juego, eso es muy importante. Y una letalidad del 8.1%. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo menciono que una ciudad tiene aproximadamente 250 casos, ya es un número importante. Epidemiológicamente hablando, es un número muy serio, es un número que llama la atención. El total, por ejemplo, si yo te menciono y digo, aquí tenemos un total de 271 o 290, 300, ya estamos hablando de un número importante de casos. Pero tengamos en cuenta que ese tipo de información es casos acumulados. Y con esto no quiero decir que vemos una luz al final del túnel, pero sí quiero hacer conciencia de la importancia de la evolución del cuadro clínico. Porque estos 249 van a pasar sus 7 días, van a pasar sus 10 días, van a pasar sus 14 días de síntomas, y uno que otro se va a complicar. El detalle de las complicaciones no es tanto a nivel de los hogares o a nivel de las instituciones, empresas o lo que sea. El detalle de esto es los pacientes hospitalizados que requieren atención integral, que requieren intubación, que requieren camas. Eso es la conciencia que debemos tener nosotros. Y por supuesto, atender todos los síntomas desde las primeras pláticas, las primeras láminas que le pasamos en esta plática, porque ahí nos vamos dando cuenta dónde podemos incidir, dónde podemos cortar la transmisión, a dónde y en qué lugar le podemos decir al paciente, aquí te empiezas a cuidar, no salgas en estas 2 semanas, lava tus manos, hidrátate mucho, usa cubrebocas, no recibas visitas. En este momento es cuando podemos incidir. ¿Para qué? Para que la incidencia no siga aumentando. Tengan en cuenta este número porque es muy importante, el de casos no fatales, pero el número total, por ejemplo, aquí dice 249. Quiero que lo tengan en cuenta así como a manera de también de ver que podemos hacer algo como sociedad, que podemos hacer algo como cuerpo médico, que podemos hacer algo como en cada hogar, que podemos hacer algo cada padre de familia, cada madre, cada empresa, cada director de salud, cada director de una empresa, etcétera. Vamos a pasar la que sigue. Y aquí vamos a ver una lámina que en lo personal, a mí me gusta que este rubro se conozca. Le voy a decir la razón por la que me gusta que se conozca, porque ahí dice, en el primero dice agua prieta y dice activos. Y si usted se fija en activos, menciona, solamente está marcado 34. Insisto que los números pueden variar porque se va acumulando la información, pero es muy importante tener en cuenta que si tenemos 34 pacientes activos, significa que de los 250, 249, la mayoría ya salió, gracias a Dios. Marcamos seguimiento terminado con un número de 156. Esos pacientes ya pueden andar circulando con sus medidas preventivas, por supuesto, su cubrebocas, aseo de manos, sana distancia. Hospitalizados estables, marcaron aquí 9, hospitalizados graves 31. Y en este punto particular, si nosotros como sociedad, como empresa, como clínica, en este caso como nosotros como UNDEX, también como cada uno de nuestros hogares, hiciéramos todas estas medidas, tomáramos en cuenta el inicio de los síntomas, la fase inicial, los síntomas más frecuentes, las medidas de apoyo, la conciencia de que las superficies de contacto están siendo muy importantes actualmente para
frenar el contagio del virus. Realmente ese 31 que usted mira en su pantalla de pacientes hospitalizados graves, pues no llegará a esa cantidad tan importante, y pudiera ser no importante para una ciudad grande, pero no para una ciudad como la nuestra, que es una ciudad donde tenemos nada más 2 instituciones grandes, el Hospital General de aquí de Agua Prieta, y tenemos el Seguro Social también. Evidentemente, no estamos de acuerdo en que la gente se siga descuidando y aumentando, o todos juntos como sociedad, descuidándonos las medidas básicas de contención para evitar también el número tan pues fatal de defunciones, ¿verdad? Ok, vamos a pasar otra imagen. Se han pasado, en cuanto a tratamientos, se han pasado imágenes, por ejemplo, aquí está un anuncio que un gobierno está entregando a los ciudadanos un tratamiento. Vamos a pasar a la que sigue. Dice aquí en Sonora tenemos un número de 16,700. Cuando esto empezaba, habíamos personas que lo mirábamos como que no iba a llegar. Incluso yo comentaba con funcionarios de salud de Hermosillo, de diferentes lugares, y de aquí también locales, y nos comentaban que era difícil que llegara. O sea, teníamos esperanza porque había pocos casos, había una incidencia baja. Aquí en la ciudad había unos cuantos casos. Yo recuerdo que no llegaba a 10 casos, y pues todo el mundo contento aquí, a gusto, tranquilo. No, pues eso quizás en algún momento se expanda, pero con esos días yo creo que no va a pasar nada. Y si ahorita volteamos aquí a ver los números, 16,000 ya es un número muy serio. Sonora ya tiene un lugar importante aquí en número de casos positivos. Pero lo más importante de esto no es el número confirmado. Si se fijan, había una lámina que decía en las anteriores los no confirmados. Esos 16,000 pudieran ser 30,000 o quizás más. Ok, le pasamos unas siguientes imágenes para que vean una estadística de casos confirmados. Afortunadamente hay días en los que no salimos Agua Prieta. Hasta ahorita tenemos un total de 271. Siguiente imagen. Ok, en las diapositivas vamos a ver si queda alguna. Tengo una pregunta externa. Ok, adelante. ¿Cuál es el objetivo de la prueba rápida? Si se dice que sirve para confirmar, si no sirve para confirmar la presencia del virus. Ok, el objetivo de la prueba rápida tiene varios objetivos. Una de ellas es que puedes tú tener una respuesta de que te expusiste a la familia de los coronavirus. Aunque sea inespecífica, tú ya sabes con más acercamiento si es coronavirus. Y la otra es que tomas medidas de tratamiento y tomas medidas de prevención y de cuidado y de higiene. Es muy importante esa pregunta, pero sí tiene validez. Ok, vamos a dejar la plática hasta aquí. Le damos las gracias por la atención, y si ustedes gustan, podemos continuar o desarrollar posteriormente esta plática. Esperemos haya sido de ayuda local, sobre todo aquí a los trabajadores de salud y a nosotros como sociedad. Muchas gracias.